Bueno, entonces hoy vamos a resolver unos 3 o 4 problemas de sonido y el efecto Doppler. Como han podido ver en este capítulo 6, hay problemas muy fáciles, facilitos, y puede haber también algún problema complicado, como los dos primeros que hemos visto en la anterior clase, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver otro tipo de problemas que son solamente de aplicar una fórmula, ¿ya? Excepto los de efecto Doppler, que pueden tener, digamos, alguna pequeña complicación. Entonces vamos a hacer el problema 6.9, que dice lo siguiente. Ocurre una explosión a una distancia de 6 kilómetros de una persona. Entonces vamos a dibujar, aquí está una persona. Y dice que ocurre una explosión a una distancia de 6 kilómetros. Vamos a exagerar. Entonces aquí se produce una explosión de una granada, de una bomba, no importa. Entonces dice que esta distancia es igual a 6 kilómetros, ¿no? Que también será igual a 6.000 metros. Entonces ocurre una explosión, aquí ocurre la explosión. A una distancia de 6 kilómetros de esta persona. ¿Cuánto tiempo transcurre cuánto tiempo transcurre después de la explosión antes de que la persona la pueda escuchar? Entonces nos está pidiendo el tiempo que tarda la persona en escuchar la explosión. Entonces, aquí ocurre la explosión y el sonido va a empezar a viajar. ¿Y dónde va a llegar? Al oído de la persona. Pero, como son 6 kilómetros o 6.000 metros, entonces el sonido va a tardar cierto tiempo en llegar hasta el oído del observador, ¿ya? Entonces debemos calcular ese tiempo. Dice, suponga que la temperatura es 14 grados. Esta es la temperatura del medio ambiente. 14 grados la temperatura del aire, ¿ya? Porque aquí hay aire. ¿Ya? Entre paréntesis nos dice la velocidad del sonido. La velocidad del sonido se incrementa en 0,61 metros por segundo por cada 1 grado centígrado. ¿Ya? La velocidad del sonido se incrementa en 0,61 metros por segundo por cada grado centígrado. ¿Ya? Me está dando esta relación, que la variación de la velocidad entre la temperatura me dice que es igual a 0,61 metros por segundo por cada grado centígrado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si aumenta la temperatura, entonces va a aumentar esta variación de la velocidad. Y nos dice, por cada grado de temperatura que aumenta, la variación es de 0,61 metros por segundo. Entonces, en este caso, despejamos delta B y va a ser 0,61 metros por segundo. Aquí tenemos 1 grado centígrado y esta T viene aquí a multiplicar. Entonces, esta relación nos permite obtener cuánto aumenta la velocidad con la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en vez de T vamos a reemplazar los 14 grados. Entonces, tenemos aquí 0,61 metros por segundo dividido 1 grado. Entonces, esto lo multiplicamos por 14 grados. Si la temperatura subiría a 30 grados, entonces aquí multiplicamos 30. Y este grado con este grado se va. Entonces, en este caso, 0,61 por 14. ¿Dónde está mi maquinita?
Aquí está. Entonces tenemos 0.61 por 14. Esto es 8,54. ¿Ya? Entonces, el incremento de la velocidad cuando la temperatura sea de 14 grados, ¿ya? El aumento de la velocidad es igual a 8,54 metros por segundo. Ahora, también para este problema tenemos que conocer la velocidad del sonido a la temperatura de 0 grados centígrados, ¿ya? La velocidad del sonido, ¿ya? A una temperatura de 0 grados centígrados es 331 metros por segundo, ¿ya? Entonces, la velocidad del sonido a una temperatura de 14 grados centígrados va a ser igual a los 331 más 8,54. ¿Ya? Entonces ahora sumamos más 331. Y esto es 339,54. Sí, 339,54. 339 metros por segundo. Entonces, con esta velocidad va a viajar el sonido los 6,000 metros. Ahora, también vamos a considerar de que esa velocidad es constante. Entonces, utilizamos esta ecuación, simplemente que la distancia es velocidad por el tiempo. Entonces, el tiempo es distancia, los 6,000 metros, dividido la velocidad, que es 339,54 metros por segundo. Metro con metro se va y el segundo sube arriba, ¿ya? Entonces, el tiempo sale 17,67 segundos, ¿ya? Entonces, el tiempo que tarda en escuchar la persona la explosión es 17,67 segundos. Es decir, 17,67 segundos después de que ha ocurrido la explosión, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a borrar, vamos a hacer otro problemita. Para la resolución de los problemas del capítulo 6, yo les recomiendo leer toda la teoría del capítulo. ¿Ya? En la teoría del capítulo 6 explica todos los conceptos y todas las ecuaciones que necesitamos para resolver este tipo de problemas, ¿ya? Ahora, desde luego que habrá que complementar con problemas del internet, con problemas de otro libro, etcétera, etcétera. Vamos a pasar ahora al 6.11. ¿Qué dice el 6.11? Dice, calcule la velocidad del sonido en un gas diatómico. La velocidad del sonido en un gas diatómico. Gas diatómico puede ser el dióxido de carbono, el aire, etcétera, ¿ya? Entonces, calcule la velocidad del sonido de un gas diatómico ideal que tiene una densidad, nos da la densidad de 3,5 kilos por metro cúbico y una presión de 215 kilopascales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a buscar la formulita, ¿ya? Para este problema. Entonces, la fórmula para calcular la velocidad del sonido, ya sea en el aire, o ya sea a través de una cuerda, o ya sea a través de un líquido, esas formulitas están en el texto, también en la diapositiva. En este caso particular, para el aire, la velocidad, ¿ya? Es igual a raíz cuadrada, tenemos aquí gamma
por la presión dividido la densidad, ¿ya? En esta ecuación, esta gamma es la relación que hay entre CP y CB. No voy a profundizar mucho, no es del interés de la materia saber de dónde sale gamma, porque siempre hay una tabla que si me dice el gas monoatómico, me da el valor de gamma. Si me dice gas diatómico, me da también el valor de gamma. Y si me dice un gas poliatómico, también en la tabla está el valor de gamma. Pero este gamma es la relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Estos valores se determinan para los gases, para gases ideales, tanto monoatómicos, diatómicos como poliatómicos, y repito, el valor está en las tablas, ¿ya? En este caso, el valor para los gases diatómicos, como el aire o el dióxido de carbono, es igual a 1,4. No tiene unidades, ¿por qué? Porque es una relación de dos calores específicos. Ahora, para esta ecuación, la presión debe estar siempre expresada en pascales o en newton sobre metro cuadrado. Como la presión nos dice que es 215 kilopascales, ¿ya? Nosotros sabemos que un kilopascal tiene 1000 pascales, ¿ya? 1000 pascal. Entonces, kilopascal con kilopascal se cancela. Y por lo tanto vamos a tener 215 por 10 al cubo. Un pascal es newton sobre metro cuadrado. Entonces luego reemplazamos en la ecuación porque tenemos ya todo las variables expresadas en el sistema internacional. Entonces gamma vale 1,4. La presión vale 215 por 10 al cubo. Y la densidad vale 3,5. ¿Ya? 3,5. Entonces, esta velocidad va a salir a ver 1,4 por 215 por 1000 dividido 3,5 raíz 293,26. 293,26 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, la velocidad del sonido a través de un gas diatómico es igual a 293,26 metros por segundo. Ok, correcto. Vamos a pasar ahora al 613. Al 613. Borra. Al 6.3. A ver, ¿qué dice el 6.3? Dice las intensidades de dos ondas sonoras son 10 y 500 microwatts por centímetro cuadrado. Entonces, la intensidad de una onda se lo representa con la letra I. Entonces, en este caso tenemos una I sub 1 igual a 10 microwatts, dice, microwatts sobre centímetro cuadrado. En realidad, la intensidad se mide en watts sobre metro cuadrado, ¿ya? En watts sobre metro cuadrado. Pero puede ser también watts sobre centímetro cuadrado o en este caso en microwatts por centímetro cuadrado. Y el valor de I sub 2 de la segunda onda me dice que es 500 microwatts sobre centímetro cuadrado. Repito, las intensidades de dos ondas son 10 y 500 microwatts por centímetro cuadrado. Punto seguido. ¿Cuál es la diferencia en sus niveles de intensidad? El nivel de intensidad lo hemos representado con la letra griega beta, ¿ya? Entonces, esto es nivel de intensidad.
nivel de intensidad. Entonces, la pregunta es calcular, dice, la diferencia de los dos niveles. ¿Ya? La diferencia, dice, en sus niveles de intensidad. Entonces, tenemos que encontrar B2 menos B1. Pero, ¿cómo se define el nivel de intensidad? El nivel de intensidad es igual a 10 logarítmico, ¿ya? 10 logaritmo, este logaritmo es en base 10, tenemos de I sobre I sub 0. Entonces yo puedo calcular el nivel de intensidad solamente para esta primera onda, ¿ya? O puedo calcular para la segunda onda. Entonces aquí en el numerador, aquí en vez de I, tengo que colocar la intensidad de la onda, ¿ya? Será 10 o 500. Y I sub 0 es la intensidad máxima que puede percibir el oído sin causar dolor. Y ese valor es igual a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, este es un valor constante, ¿ya? Entonces, I sub 0, ¿ya? La intensidad, en este caso del umbral, recibe el nombre. El umbral recibe, ¿por qué? Porque a mayores intensidades de este valor, el oído puede sufrir daño o lesión. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, a partir de esta ecuación, yo voy a escribir entonces B sub 1, ¿ya? Es decir, el nivel de intensidad de la onda 1 será igual a 10 logarítmico, entonces aquí tengo I sub 1 sobre I sub 0. ¿Ya? Por propiedad del logarítmico, la razón o el cociente se convierte en resta. Han debido ver ustedes el logaritmo, yo no lo puedo asegurar si ha sido en el colegio, si ha sido en la materia de álgebra o de cálculo 1, pero en alguna parte han tenido que ver logaritmo, sobre todo en el colegio. Entonces, esta razón o este cociente se convierte en una diferencia. Si yo escribo esto, 10 logarítmico de I sub 1 menos, ¿no ve? Menos 10 logarítmico de I sub 6. Lo mismo hacemos ahora con B sub 2. Entonces, B sub 2 será 10 logarítmico ahora de I sub 2 sobre I sub 0. Igual, aplicamos la misma propiedad de logarítmico. Entonces tenemos 10 logarítmico de I sub 2 menos otra vez 10 logarítmico de I sub 0. Ahora voy a restar la ecuación 2. A ver, esta lo voy a llamar, ya lo voy a llamar ecuación 3, ecuación 4, ya, por diferenciar que esta sea mi ecuación 1, mi ecuación 2, que es de una onda y de la segunda onda. Entonces ahora vamos a hacer la ecuación 4 menos la ecuación 3. Entonces voy a hacer B2 menos B1. ¿Ya? Entonces esto lo estamos llamando delta B. B2 menos B1. Entonces escribo esto tal como está. ¿Ya? Entonces 10 logaritmo de I sub 2 menos 10 logaritmo I sub 0. Ahora menos. Entonces aquí es menos 10 logaritmo I sub 1. Y va a ser más. ¿Por qué? Menos por menos es más. ¿No? Entonces aquí voy a tener 10 logaritmo de I sub 0. Entonces ahora, esto se cancela. Menos 10 logaritmo de I sub 0 más 10 logaritmo de I sub 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente que delta B es igual a B2 menos B1 igual a 10 logaritmo de I sub 2 menos 10 logaritmo de I sub 1. Ahora aplicamos nuevamente la propiedad de logarítmicos. Entonces voy a escribir 10 logaritmo, arriba colocamos I sub 2
y abajo I sub 1. Es decir, esta propiedad que lo he utilizado aquí, lo aplico nuevamente aquí. Y ahora lo único que hacemos es reemplazar los datos, ¿ya? Entonces, delta V, que es igual a V2 menos V1, va a ser igual a 10 logaritmo, más abajito voy a hacer. Entonces, delta V igual a V2 menos V sub 1 igual a 10 logaritmo. Aquí no importan las unidades porque se cancelan. Entonces yo voy a colocar aquí los 500 que son microwatts sobre centímetro cuadrado. Aquí también son 10 microwatts centímetro cuadrado. Se van a anular, ¿no ven? Y esto va a ser igual. Esto nos da en decibelios, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nivel de intensidad se mide en decibeles, ¿ya? Decibels o decibelios, en honor al físico Belio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale esto? A ver, tengo 500 entre 10, bueno, aquí podemos ir a un 0. Entonces, tenemos logaritmo de 50, ¿ya? 50 logaritmo por 10. Esto sale 1698, que lo redondeamos a 17, lo podemos redondear, ¿ya? Entonces, a ver cuánto sale el resultado. Los problemas de sonido desde el 6.9 hasta el 6.15 tienen resultado 17 decibeles, correcto. Entonces, la diferencia, ¿ya?, entre los niveles de intensidad es 17 decibeles o decibelios. Muy bien. Finalmente, ya para ir despidiéndonos, vamos a hacer el problema 6.15. El problema 6.14 y el problema 6.15 son de efecto Doppler, ¿ya? Entonces voy a hacer el 6.15. En el texto también, no recuerdo bien, pero hay 2 o 3 o 4 ejemplos resueltos del efecto Doppler. Entonces lo vuelven a resolver eso y no va a tener ninguna dificultad. Entonces ahora vamos a hacer el 6.15. Dice lo siguiente: un diapasón con una frecuencia de 400 Hz se aleja de un observador y al mismo tiempo se acerca a una pared plana con una velocidad de 2 metros por segundo. No conozco yo el diapasón, pero sé que es un instrumento musical. Probablemente alguno de ustedes lo conozca. Yo no lo conozco, pero lo voy a representar así. Sí. No sé ni qué forma tendrá. Entonces, este para mí es el diapasón y representa la fuente sonora o la fuente que va a generar el sonido, y siempre se lo representa con la letra S, ¿ya? Aquí tenemos un observador, que es una persona. Más abajito lo pondré. Entonces, este es un observador que para nosotros recibe, bueno, es el instrumento que emite el sonido, que puede ser una guitarra, puede ser un violín, puede ser una radio, como hemos visto en la teoría, ¿no? Entonces, esta es la fuente, ¿ya? La fuente que genera la onda, ¿ya? Y en este caso, el que lo recibe es el oído de un ser humano, que viene a ser el receptor, ¿ya? Al receptor lo vamos a representar con la letra L, esto manteniendo la nomenclatura del libro de física Szymanski-Jung, ¿ya? Yo me baso en Szymanski-Jung. Entonces, L al receptor y S a la fuente. Entonces nos dice el problema, bueno, que este diapasón, a ver, ¿dónde está? Dice, un diapasón con una frecuencia de 400 Hz. Entonces, aquí voy a anotar yo
la frecuencia Fs. ¿Por qué? Porque es la frecuencia de la fuente. Y la fuente lo representamos con S. Entonces, Fs es 400 Hz o ciclos por segundo. ¿Ya? Se aleja de un observador, dice, al mismo tiempo se acerca a una pared plana con una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces tenemos una velocidad igual a 2 metros por segundo. Hacia allá es la velocidad positiva. Pues aquí hay una pared, dice. A ver, si todo esto así. Ya, esta es una pared. Entonces, te lo voy a poner una. Entonces, esta pared va a reflejar a la onda. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se escucha como eco. Alguna vez han debido ustedes al campo o en una montaña, uno grita hola y le contestan hola, ¿no? Es el eco. ¿A qué se debe eso? A que la onda se refleja, ¿ya? Entonces la onda se refleja. Va en esa dirección, se refleja, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a seguir leyendo el problema y voy a seguir anotando los datos. Ahora, este observador está en reposo, por lo tanto, su velocidad es cero, ¿ya? Entonces, la velocidad del receptor es cero, porque el receptor también puede estar en movimiento, puede estar avanzando, digamos, detrás en la misma dirección que la fuente, o puede estar alejándose de la fuente. Eso hay que tener mucho cuidado con los signos, sobre todo, de esta velocidad, ¿ya? Bueno, un diapasón con una frecuencia de 400 Hz se aleja de un observador y al mismo tiempo se acerca a una pared plana con una velocidad de 2 metros por segundo. Bueno, estas ondas, ¿ya?, van a ir comprimiéndose. Es decir, la longitud de onda va a ser cada vez más pequeña. En cambio aquí, como se está alejando, entonces va a ir creciendo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener una longitud de onda mayor, digamos 1 y 2. Pregunta, dice, ¿cuál es la frecuencia aparente? La frecuencia aparente o frecuencia relativa es la frecuencia que va a recibir el receptor, en este caso, el observador o la persona, ¿ya? Entonces, no conocemos FL. La frecuencia real es esta, la que emite el instrumento, que es la fuente, que es igual a 400 Hz. Pero el receptor no va a recibir el sonido con esta frecuencia, va a recibir con otra frecuencia menor o mayor, que recibe el nombre de frecuencia aparente o relativa, ¿ya? Entonces, para el inciso A, vamos a calcular FL. A ver, dice inciso A, de las ondas sonoras no reflejadas que van directamente al observador. Entonces, de estas ondas, ¿ya? El instrumento emite ondas, he dicho, a la derecha y ondas a la izquierda. Las ondas viajan a la derecha con esta velocidad v y también viajan a la izquierda con la misma velocidad v. Para nosotros esta es la velocidad del sonido y va a ser constante. Entonces, en el inciso A nos pide FL para estas ondas que no se reflejan, ¿ya? Y luego tenemos un inciso B. Entonces aquí te lo voy a poner ondas que no se reflejan, ¿ya? Y en el inciso B también tenemos que calcular FL, ¿ya? Pero dice de las ondas sonoras que van al observador después de reflejarse, ¿ya? Entonces, estas ondas, decía, chocan en la pared y se reflejan. Ahora, esta velocidad
va a tener signo negativo, ¿ya? B se va a ser igual a menos 2 metros por segundo, ¿ya? ¿Por qué signo menos? Porque en este caso, B sub S tiene la misma dirección que B. En cambio, cuando la onda es reflejada, tiene dirección sentida que la velocidad del sonido. Por eso vamos a considerar un signo menos. Ahora bien, entonces aquí dice ondas reflejadas. Ondas reflejadas. Pero bueno, no he terminado de ver el problema, ¿no? Y ya lo estoy armando. Entonces, ¿cuál es la frecuencia aparente? Que hemos dicho para nosotros la frecuencia aparente es FL, ¿ya? Inciso A, de las ondas sonoras no reflejadas. Inciso B, de las ondas sonoras que van al observador después de reflejarse. Entonces, ondas reflejadas. Y hay un inciso C, que dice cuántas pulsaciones por segundo se escuchan. Entonces, aquí tenemos que calcular el número de pulsaciones sobre segundo, ¿ya? El número de pulsaciones sobre segundo que se van a escuchar. Entonces dice, suponga que la velocidad del sonido en el aire es de 240. Aquí hay un error, ¿ya? Ese error lo he cometido yo y justo está aquí en el valor de la velocidad, ¿ya? En el texto está 240, pero el valor de la velocidad es 340. Entonces eso hay que corregir, ¿ya? Entonces dice, suponga que el valor, perdón, suponga que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. En realidad, en condiciones normales del aire, ¿ya? Por decirle a una temperatura de 20 grados centígrados o 25 grados centígrados, la velocidad del sonido es aproximadamente igual a 340 metros por segundo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ecuación que utilizamos? Voy a sacar mi chancho. Entonces, las ecuaciones están en el texto, justamente en esa parte, en la última parte del efecto Doppler. Entonces, la ecuación es la siguiente. FL igual, paréntesis, B más menos B sub S. Perdón, B sub L, amiguito. ¿Ya? Dividido B más menos BS. B más menos BS. Y multiplicado por la frecuencia Fs. ¿Qué representa cada uno de estos términos? FL, la frecuencia aparente o la frecuencia relativa que va a recibir el receptor. B es la velocidad del sonido, que para nosotros siempre va a ser positiva. BL, la velocidad del receptor, ¿ya? Si está en reposo, va a ser 0. Si se mueve a la derecha, positiva. Si se mueve a la izquierda, negativa. B sigue siendo la velocidad del sonido, positiva. BS, si se mueve a la derecha, positiva. Si viaja la onda a la izquierda, negativa. Entonces, para el inciso A, nuestra ecuación va a quedar así. Fíjense, FL igual, no quiero tapar mucho, ¿ya? Entonces voy a reemplazar el valor de B 340. Aquí es más 0 porque está en reposo. Aquí abajo 340 más 2, ¿ya? Más 2, positivo. Y esto multiplicamos por FS, que es 400. Entonces, esta FL sale igual, ¿dónde lo tengo? 397,7 Hz. Para el inciso B, entonces para el inciso B, FL
va a ser igual, paréntesis, otra vez 340 más 0 dividido 340, pero aquí ahora es menos, sentido contrario, menos 2, todo esto por 400 Hz. ¿Cuánto nos sale la nueva FL? Lo tengo también aquí calculado. Entonces, 402,4. Piensen que las ondas que vienen directamente al receptor, ¿ya?, que no se reflejan, tienen una frecuencia menor. Eso se debe a que la amplitud es mayor o la longitud de onda es mayor. Cuando las ondas se reflejan, piensen, la frecuencia aparente o relativa que va a recibir el receptor es mayor, es de 402. Pero eso significa que aquí las ondas se comprimen. ¿Y por qué? Porque esta longitud de onda va a ser mucho más pequeña, ¿ya? Finalmente, el número de pulsaciones por segundo es igual a la diferencia de las dos frecuencias aparentes, ¿ya? Entonces, el inciso C, número de pulsaciones por segundo es igual a 402,4 menos 397,7. Ustedes saben que un hertz es ciclo por segundo, ¿no ve? Esta diferencia sale 4,7. Entonces tendría que ser 4,7 hertz, ¿no? Pero nosotros también sabemos que es 4,7 ciclos por segundo. Pero en este caso también es igual al número de pulsaciones, ya 4,7 pulsaciones por segundo. 4,7 pulsaciones por segundo. Bueno, con esto damos por terminado la clase de hoy. Damos por terminado la resolución de los problemas del capítulo 6 y damos por terminado todo el avance de la materia que se tiene en el programa para Física 2, ¿ya? Con la única diferencia de que el capítulo 7, que era sonido, lo he soldado yo al capítulo 6. ¿Por qué? Porque son dos temas que van muy relacionados, ¿ya? Entonces ahora voy a remitirme un cachito al cronograma para ver la fecha del segundo examen. Ustedes saben que este viernes entramos en un pequeño receso, diremos, ¿ya? Que para ustedes ese receso tiene que ser aprovechado lamentablemente para estudiar. ¿Por qué? Porque no van a tener tiempo para divertirse, ni para estar de Navidad, ni de Año Nuevo, ¿no ven? Pero les va a caer muy bien a ustedes este receso de 10 días, porque les va a permitir, bueno, nivelarse. Yo sé que deben tener un montón de tareas por aquí, tareas por allá, prácticos, qué sé yo, exámenes, ¿no ven? Lo mismo para mí también es un respiro para que yo pueda calificar mis prácticos, para que pueda calificar los informes que no le toca ahorita ningún informe de laboratorio, pero les prometo que para el 4 de enero voy a tener todas las calificaciones, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense, de acuerdo a este calendario, para mí es misión cumplida y yo me siento contento porque he cumplido mi cronograma que he planificado, ¿no? Aquí en mi cronograma dice que hoy día 16 yo tenía que terminar el capítulo 6 y hoy es 16 y lo he terminado, ¿no? Entonces mi programación ha estado 100%, puedo decir. Así que yo más bien les pido tal vez disculpas por algunas equivocaciones que uno lo comete por diferentes razones, ¿ya? Y tal vez alguna explicación, o sea, no haya estado de su agrado, también les pido mil disculpas. Vamos a tratar siempre de mejorar, a pesar de viejos, pero tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir mejorando, ¿ya? Muy bien, entonces mis queridos alumnos, la segunda evaluación lo van a dar el 4 de enero.
y el 4 de enero es un día lunes. Y van a dar de estos 3 capítulos: temperatura, dilatación y calor, transferencia de calor y movimiento armónico. En realidad voy a tomar un problema de calorimetría que está aquí en el capítulo 3. No voy a tomar transmisión del calor y voy a tomar un problema del capítulo 5 de movimiento armónico. Ahora, de este capítulo 6 no me van a presentar el práctico, ¿ya? No me quedan liberados de presentar el práctico, ¿ya? Ahora, este capítulo 6, ¿ya? Va a entrar, digamos, al examen final, que son las mesas, ¿ya? Yo le pido que lo estudien. ¿Por qué? Porque yo puedo tomarlo o no puedo tomarlo. Pero si lo tomo y no han estudiado, entonces no les va a ir bien. Entonces, las mesas, ustedes saben que son de todos los temas avanzados. Entonces, en las mesas puedo tomar problemas del capítulo 1 o del capítulo 6. ¿Ver? Entonces, para las mesas hay que preparar todo. Pero, repito, para el segundo examen solamente capítulo 3 y 5. ¿Ya? Bueno, con eso entonces damos por terminado, como les decía, la clase y el programa que está establecido para esta materia. Aquí voy a parar la grabación. Si desean ahora hacerme alguna